Aló, aló. ¿Se escucha, hermanos? Ok. Muy bien. Entonces, un saludo cordial a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan a Coinonía en la Roca, la Iglesia Reformada. Amén. Estamos transmitiendo por Facebook, YouTube y Zoom. Vamos a pedir al Señor su gracia esta mañana. Amén. Señor, nuestras mentes sean cautivadas por ti, nuestros corazones abiertos. Señor, nuestros espíritus listos para recibir de tu Espíritu Santo para ser edificados esta mañana. Te damos toda la gloria en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta predicación se titula El pueblo liberado lleva a juicio a Dios. ¿Okay? El pueblo liberado lleva a juicio a Dios. Quiero empezar relatando una pequeña historia que vi hace unos meses, que más o menos decía así. Un joven, hijo único, se sentó a la mesa con sus padres a almorzar como era habitual. Y mientras comían, él buscaba el momento exacto para hablarles. Finalmente abrió la boca y les dijo: papás, quiero decirles algo. Es muy importante, así que les pido su atención y comprensión. Como ustedes se habrán dado cuenta, ya no soy un niño. He crecido, he madurado y tengo mis necesidades. Así que creo que ha llegado el momento, cuando llegó a ese instante, creo que ha llegado el momento, sus padres pensaron que su hijo querría irse a vivir solo, viajar al exterior, tal vez ganar su dinero, bueno, independizarse. El joven continuó: ha llegado el momento de que ustedes salgan de la casa. Necesito independencia, libertad, traer a mis amigos, a mi novia, sin que nadie me esté juzgando por cada cosa que hago. Entonces, por favor, les ruego, puntos suspensivos, ¿no? Les ruego, ahí acabó. Seguramente les dijo algo así como que circulen, qué sé yo. ¿Qué les parece, hermanos, esa actitud del adolescente o joven con sus padres? Y no es chiste, hermanos, de eso tenemos bastante. El padre solo le dijo esto: hijo, de nuestra casa no nos saca nadie. Amén. Por favor, abran sus Biblias en Éxodo 17. Éxodo capítulo 17, del 1 al 7. Dice así, Reina Valera 60. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña,
y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora les ruego, hermanos, que mantengan la mirada en este pasaje de la Escritura, Éxodo 17, 1 al 7, porque voy a leer en una paráfrasis, por favor, parece que es muy importante. Entonces dice así: toda la congregación israelita salió del desierto de Sin y siguiendo su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes del Señor, después acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que se enfrentaron con Moisés reclamándole, danos agua para beber. ¿Y por qué me venís a mí con reclamaciones? ¿Por qué ponéis a prueba a Dios? Contestó Moisés. Pero el pueblo tenía sed y murmuraron contra Moisés y decían, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Moisés clamó entonces al Señor diciendo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matarán a pedradas. El Señor le contestó, pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá, en el monte Horeb, sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Moisés lo hizo así, a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Meriba, porque los israelitas le habían ido con reclamaciones, y también lo llamó Masá, porque había puesto a prueba a Dios al decir, ¿está o no está el Señor con nosotros? Bueno, sigamos entonces, hermanos. Este fragmento de la escritura en el libro de Éxodo lo podemos ver en tres secciones. Vamos a ver, en la primera, Éxodo 17:1, hay una prueba concreta. El pueblo tiene sed y están en pleno desierto. No había agua para beber. Lo cierto es que podían morir de sed en el desierto en muy poco tiempo por causa de una deshidratación veloz. Esa era su realidad concreta y práctica. No hay agua para tomar. ¿Qué vamos a hacer? En la segunda parte, hermanos, a ver, vean, hay una demanda, pero no es cualquier demanda, es una demanda judicial, inaudita. Y está en los versículos 2 al 3 y el 7. Vamos a anotar eso. En el 2 y 3 al 7, vamos a repasar esto. Y altercó el pueblo con Moisés. Noten esa palabra, y altercó el pueblo con Moisés, reclamando por el agua, ¿no? En el versículo 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, ¿no? Y también salió de ellos una acusación, nos has hecho salir para matarnos, hermanos. Y en el versículo 7, el nombre que se le dio a aquel lugar, con Moisés, es Masah y Meriba. Allí había una rencilla de los hijos de Israel. Y tentaron a Jehová, diciendo, ¿está o no está Jehová entre nosotros? Ya, y a ver, altercar. Este fue un altercado, vamos a ver, sobre altercar y Meriba. Sobre altercar y Meriba. Vamos a ver, hermanos, ¿a qué se refiere? Perfecto. Ahora, el juicio está al final, hermanos. Hay un juicio que está en los versículos 4 y 5.
Dios le da instrucciones concretas a su siervo Moisés y le dice, vas a hacer esto. Vas a escoger unos cuantos ancianos de los hijos de Israel y vas a tomar la vara con la que golpeaste el río Nilo cuando lo convertiste en sangre. Hermanos, parece que Dios se prepara para un juicio severo. Pero hay un giro aquí. Lo que pasa en realidad, hermanos, lo que pasa en realidad es que hay un veredicto aquí, un veredicto en el versículo 6, de que Dios provee abundante agua para la gente que empezó a acusar al mismo Dios de Israel. Eso es tremendo, hermanos. Ahora vamos a ver algunas notas a este respecto. Altercar y Meriba. La palabra altercar proviene, está en el versículo 2, ¿no? Proviene de la raíz hebrea rib, R-I-B, que describe nada más y nada menos que una acción legal, una especie de querella, ¿no es cierto? Ok. Ahora, que Dios lleve adelante una acción legal contra el hombre, se puede entender perfectamente, el Dios Santo juzgando al hombre. Y veremos los siguientes ejemplos. Miqueas 6:2. Miqueas 6:2. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Hermanos, esto que Dios hace es absolutamente justo. Otro ejemplo en Jeremías 25:31. Jeremías 25:31, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Esa es una acción legal de Dios contra las naciones, hermanos, obviamente por su pecado. Ahora voy a leer en Miqueas algo más completo. Miqueas 6 del 1 al 4. Dice así: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. ¿Qué les parece, hermanos? Meriba proviene de la misma raíz hebrea. Es tentar, es poner a prueba. Aunque ellos contendieron contra Moisés, en realidad estaban poniendo a prueba a Dios mismo para ver si él cumpliría las promesas que les hizo de provisión, especialmente, hermanos, en su camino por el desierto. ¿Ya? Como hemos visto en el versículo 7, Éxodo 17:7, y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esa es una acusación en forma de pregunta muy soberbia. Israel acusando a Dios de abandono y, por tanto, de violar lo que había prometido en su pacto. Aunque no se crea, hermanos, el pueblo liberado le hizo juicio a Dios y le llamaron mentiroso y genocida, que los había sacado de Egipto para hacerles morir de sed. Hacerles morir, eso es crimen, ese es un genocidio. En el desierto, Moisés se da cuenta de que el pueblo, hermanos, está a punto de apedrearlo. Cuando dice el texto, en cualquier momento me apedrearán, lo que está diciendo es, están a punto de hacerlo.
Están a punto de hacerlo, hermanos. Estaban totalmente airados. Ese de aquí a poco están a punto de matarme. ¿Qué hago, Señor? Ahora veremos esto de altercar y tentar. No habla simplemente de una turba airada, sino de un grupo de hombres que ponen en marcha una acción judicial. O sea, ya que no pueden aplicarle a Dios altísimo y soberano en los cielos tal acción, entonces tienen que hacer algo, pero contra Dios, hermanos, y lo hacen contra su representante. O sea, la acción judicial sería, en lo práctico, realizada contra Moisés, pero en su corazón la estaban efectuando contra Dios. He estado viendo algunas palabras como sinónimos. Por ejemplo, querellarse, pelear, contender, reñir, altercar. Hay otro grupo que dice litigar, pleitear, demandar, denunciar, reclamar. Esa fue la actitud del corazón del pueblo liberado de la esclavitud, hermanos, en Egipto, por siglos. Eso es grave, ¿no? Eso es tremendo. Ahora, hermanos, Dios le manda a Moisés ir delante del pueblo, habiendo escogido unos cuantos ancianos y la vara en su mano. La vara en su mano. Esa vara representaba sin duda un tremendo poder. Las cosas que hizo Moisés en el nombre del Señor con esa vara, hermanos, en los juicios de Dios contra Egipto, fueron cosas muy, muy fuertes, ¿no? Fueron unas proezas tremendas de parte de Dios a través de Moisés, ¿no? Ahora, ¿cuán importante, hermanos queridos, puede ser para nosotros un evento así que ha acontecido unos 1500 años antes de Cristo? Y decimos, claro que es importante. Claro que es importante porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir, etc., ¿no? Entonces es muy importante. Es para nosotros. Hoy, como hemos estado viendo, la palabra de Dios habla hoy y Dios habla por su palabra. Las escrituras que nos enseñan, hermanos, que aquel acontecimiento terrible en el desierto contra Dios es relevante para hoy. Está en otros textos de la escritura y vamos a ir a ellos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ir al Salmo 95 y miren cómo el salmista toma aquel evento triste y lo usa en un salmo al Señor. Salmo 95, 1 al 11. Dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaj, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo.
Este precioso salmo, hermanos, comienza con instrucciones claras de lo más bellas y justas. Aclamemos alegremente, venid, arrodillémonos, alabemos al Señor, porque Él es Rey grande sobre los dioses. Él hizo todo el mundo, la tierra seca. Él formó los animales, las bestias, las plantas. Él hizo todo esto. Venid, aclamemos. Y después dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Hermanos, es para el día de hoy esta palabra. 100%, es para hoy. Gloria a Dios. Este salmista, hermanos, aplica esta historia de Éxodo 17, llamándole al pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Le llama, vengan con un corazón rendido. Una actitud de adoración y enorme gratitud por la inconmensurable concesión o privilegio de haber sido escogidos como pueblo de Dios de entre todos los pueblos de la tierra. ¿No? Él nos ha constituido en los redimidos de Dios, los redimidos de Jehová. Ahí está, hermanos, la realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y para mostrar al mismo tiempo, miren qué fiel es el Señor, para mostrarnos al mismo tiempo el peligro de reaccionar a la voz de Dios con incredulidad y con dureza de corazón, cuando estamos en medio de una prueba o en cualquier circunstancia, ¿no? Reaccionar a la voz de Dios con incredulidad, con dureza de corazón, con indiferencia. Eso es fuerte, hermanos. Ahora, el autor de la carta a los hebreos cita el Salmo 95. Miren qué interesante. El salmista cita Éxodo 17. Ahora, el autor de la carta a los hebreos va a citar el Salmo 95 para hacer una aplicación similar y advierte a sus lectores, el autor de la carta a los hebreos, con estas palabras. Vean Hebreos 3, por favor. Hebreos 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí se puede ver la fidelidad y el amor de Dios, hermanos queridos, con mucha claridad por los elementos que hay en estos dos versículos, versículos 12 y 13 de Hebreos 3. Veamos un poco más profundamente. Primero empieza con mirad, hermanos. Mirad. Este es como levanten la vista y vean ahora, vean, atentos, estén atentos, Dios va a hablar. Que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad que no haya. Eso tiene que estar clavado en nuestros corazones. En nuestro tiempo, hermanos, en nuestra era, que mirad, hermanos, que no haya. Mirad que no haya. Que no haya qué. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esta es una advertencia, hermanos, ahora, carta a los hebreos, apostólica, de lo último que el Señor escribió por sus varones escogidos para nosotros. Versículo 13. Antes, es como decir, para que no acontezca aquello, exhortaos los unos a los otros cada día. No puede ser más claro. Exhortaos, y esto de exhortaos tiene la idea de animaos. Anímense unos a otros cada día, entre tanto que se dice,
hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Han notado eso? Entre tanto que se dice, quiere decir que la palabra sigue resonando en el pueblo de Dios, de exhortarnos los unos a los otros cada día, y lo hacemos en obediencia a Dios, mientras se dice hoy, para que ninguno, hermanos, ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No dice por el pecado, dice por el engaño del pecado. Claro que sí, hermanos. El pecado es engañoso en extremo. El pecado, hermanos, contra la voz de Dios, contra la palabra de Dios, es tremendamente engañoso y puede afectar nuestro viejo corazón y puede hacernos cometer iniquidades. Aquí, hermanos, la advertencia es del Señor. Ahora vamos a ver una de Pablo, hermanos. Una de Pablo. Esta es tremenda, hermanos, en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 12. El mismo evento de Éxodo, hermanos, en la mente de Pablo, por el Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, hasta ahí, versículos 1 al 4, tenemos una provisión generosa de Dios para hablar a nuestros corazones en estos últimos tiempos. Todos fueron bendecidos, todos fueron beneficiados con la liberación de Dios de la esclavitud. Versículo 5 comienza con una nota triste en la boca de Pablo, en la pluma de Pablo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Amigos hermanos, de los más de ellos, o sea, la mayoría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Damos gracias a Dios, hermanos, por este texto. Muchas gracias. Muchas gracias. Estas cosas, hermanos, les acontecieron. Ya ha pasado, es un evento ya pasado. Pero como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, los de los últimos tiempos, tú y yo. Qué fiel es el Señor. Qué fiel es el Señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En este ejemplo, ¿no? En este ejemplo tremendo de lo que pasó, hermanos, en el desierto en aquel tiempo. Pablo también se refiere a ese acontecimiento en el desierto, no solo para indicar que Cristo es la roca de la que vivió el pueblo,
porque eso es cierto, bebieron todos y se saciaron. Pero también para advertirnos que no menospreciemos nuestros privilegios, como hicieron los israelitas en el desierto. Hermanos, no hagamos abuso de nuestros privilegios. Por ejemplo, hermanos, la gracia es un enorme privilegio. La gracia bien entendida, y creo que nadie la entiende en su medida todavía. Hermanos, es un gran privilegio, un don enorme, inconmensurable. ¿Ok? Pero algunos hermanos han tomado la gracia como ocasión para pecar. Cuidado con eso, está diciendo el testimonio apostólico para nosotros, los que hemos llegado al final de los tiempos. Los israelitas, hermanos, despreciaron sus privilegios. Y el apóstol nos manda a cuidarnos de la codicia, la idolatría, la fornicación, la murmuración, etc. Cuidado con el abuso, eso es lo que dice. ¿No? A Dios ya me ha salvado. Hermanos, hemos aprendido y estoy absolutamente persuadido de esa bendición hermosa de la salvación segura. Yo la creo, hermanos, con todo el corazón, la hemos compartido, ¿no? En la esperanza de que cada uno revise la escritura para ver si esto es así, hermanos. Pero digo, con sinceridad, creo en una salvación segura que ha comenzado en la eternidad con una preciosa predestinación. ¿Ok? Ahora, veamos un poco más. Judas, ahora tenemos que ver a Judas, hermanos. Y lo de Judas es algo muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Y lo vamos a ver. El capítulo 1, único, versículos 5 y 6. Judas 1, 5 al 6, dice así. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Veamos también esta riqueza, hermanos, y que nuestros corazones teman delante de Dios por esta palabra también apostólica de los últimos tiempos. Para recordarnos, hermanos, porque hemos sabido que el Señor salvó al pueblo, lo sacó de Egipto con mano poderosa a través de Moisés, Aarón, su hermano. Pero también sepamos que después de aquel evento magnífico de liberación de un pueblo que estaba esclavo 400 años, hermanos, Dios destruyó a los que no creyeron. ¿Cómo es esto, hermanos? Yo diría es tal cual está escrito, hermanos. ¿Los sacó? Sí. ¿Cruzaron el mar? Sí. ¿Comieron? Sí. ¿Bebieron agua? Sí. Pero los más de ellos no creyeron. Entonces Dios emitió juicio. Y en el 6, una vez más, citando a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice el texto, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora aquí yo veo, hermanos, a ver qué les parece. Aquí tenemos juicio a hombres, en este caso el pueblo de Israel, y juicio a ángeles, una criatura tremendamente magnífica, ¿no? Seres angélicos, ¿no? Poderosos, tremendos, los ángeles. Pero
más o menos el mismo juicio va para los dos, con un carácter eterno. ¿No les parece? Los destruyó, hermanos. Los destruyó a los que sacó de Egipto. Y a los ángeles los guardó en prisiones eternas para el juicio del gran día, el juicio que ya viene. Hermanos amados, les hablo con toda sinceridad. Debemos temer a estas palabras. Es necesario prestar atención a las cosas que hemos oído, hermanos. No sea que nos deslicemos, no sea. Y para que no acontezca una cosa así, debemos cuidarnos unos a otros y exhortarnos cada día. A ver, salieron de Egipto libres de la esclavitud, pero no salieron, pues, hermanos, en caballos, en carros. Salieron, hermanos, caminando, ¿no? Algunos dicen que eran 2 millones, otros 3, otros 1, ya. Algunos deben estar contando familias y todo. Pero era, hermanos, un gentío inmenso, inmenso. ¿Ok? Y en el momento más álgido, el momento más peligroso, cuando Dios retira el pie del freno del corazón perverso del faraón, el faraón sale con toda su furia y con todo su ejército para destruir al pueblo. Hermanos, y el pueblo se encuentra, hermanos, frente al mar. Ahí está el desierto y la montaña. ¿Dónde podían ir? Y entonces el texto no dice, pero Moisés empezó a clamar a Dios. Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y divide el mar en seco. Y el hombre de Dios extendió su brazo con la vara y el mar se abrió en dos. Hermanos, ¿dónde se ha visto eso? Es un evento, hermanos, magnífico, maravilloso. Es un evento precioso, ¿no es cierto, hermanos? Salieron de una forma milagrosa. Después de cruzar, el ejército también empezó a cruzar, pero a media travesía Dios ordenó, a través de la vara de Moisés, que las aguas vuelvan a su curso normal, y así sepultó todo un imperio. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo, hermano. Para salvarnos a nosotros. Para salvarnos a nosotros, Dios hizo aquello. ¿No es una obra tremenda de gracia de Dios? ¿Por qué reaccionaron así? Salieron de Egipto libres de la esclavitud, pero murieron en el desierto. ¿Qué ha pasado? Seres humanos y ángeles bajo juicio severo de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos entender esto? Y hermanos, la respuesta está en el corazón perverso del hombre, del ser humano, de todos los seres humanos no redimidos y del remanente que queda en nosotros los cristianos de este tiempo, de maldad en nuestra carne. Y esa carne es tan perversa, hermanos, tan perversa, que puede extraviarnos si no aplicamos el poder de la cruz de Cristo, hermanos. Es muy peligroso esto, muy peligroso. Seres humanos y ángeles bajo el juicio de Dios. Ahora, una verdad voy a introducir aquí que se llama el remanente fiel. ¿Saben ustedes qué quiere decir eso, el remanente fiel? Hermanos, de que de entre todo el pueblo, así llamado pueblo de Dios, hay un remanente fiel. Quiere decir que el resto son solamente de nombre, porque no hay fruto, no hay avance, no hay transformación. Entonces podemos decir esto es de nombre, ¿no? Este caso es solo nominal, no es real. Remanente fiel. Y remanente fiel, entiéndase, no es remanente por ser fiel.
¿Entienden? No es remanente por ser fiel, sino es fiel por ser remanente. Ahora, el remanente, ¿quién escoge? Obviamente el Señor. El Señor tiene su pueblo remanente, lo ha tenido desde el principio y lo tiene hoy ciertamente. Lo tiene hoy, hermanos, lo tiene hoy. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Por favor, lean todo el capítulo y toda la sección hasta el 11, pero ahora voy a solo mencionar unos 3 versículos, a ver, del 6 al 8. Romanos 9, 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí hay otra vez, hermanos, una riqueza inmensa para que nuestras almas se posen aquí y hagan lo que se llama escudriñar la Escritura, ver la Escritura, alegrarse en la Escritura y temer en la Escritura, hermanos queridos. A ver, la palabra de Dios no ha fallado, primera cosa. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué les parece? Les parece una contradicción. Pero Pablo dice esto, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esa descendencia, hermanos, es según la carne y la sangre. Obviamente todo israelita desciende de Abraham, en la carne y la sangre. Pero no por ser descendientes de Abraham en ese sentido, son todos hijos. Ahí está, hermanos, entiéndase esto, por favor. No por ser descendientes de Abraham consanguíneamente, digamos, son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo hemos visto hace años y siempre hay que estudiar esto. ¿Qué quiere decir en Isaac que será llamada descendencia? Porque Isaac, pues hermanos, es el hijo de la promesa. Dios prometió un hijo a un hombre viejo y su esposa vieja también, incapaces ya de poder tener hijos. Pero cuando Dios promete, Dios obra y cumple. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, la descendencia viene por la promesa, no por la descendencia carnal. Entiendas esto. Esto es, no los que son hijos, según la carne, son los hijos de Dios. Por favor, hermanos, temblemos ante esto. No los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí podemos preguntar, ¿somos nosotros de la promesa? Porque evidentemente no descendemos de Abraham, ¿no? Por la sangre, pero somos hijos de la promesa. Somos hijos de Dios según la promesa. Estábamos incluidos en la promesa cuando Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo y que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Estamos allí. Somos estrellas del cielo en ese sentido. Eso tenemos que preguntarnos, hermanos, en los albores del final de los tiempos. Ahora, en el capítulo 11, el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente. Miren, capítulo 11. Entonces, vamos a ir del 1 al 5. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano? ¿O no sabéis qué dice la Escritura sobre Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares. Y yo he quedado solo y buscan mi vida.
No sabemos eso. Pero ¿qué dice? ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 varones que no doblaron rodilla delante de Baal. Así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Hermanos, riqueza preciosa de parte de Dios para nosotros, para estudiar estas cosas, hermanos, y preguntar lo que no se entiende para buscar la respuesta, pues, hermanos del Señor. Una pasada más entonces a Romanos 11, 1 al 5. La primera idea es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, en ningún modo. Pablo se identifica con Abraham, él es descendiente por la sangre de Abraham, él lo sabe. ¿O no sabéis, dice en el versículo 2, qué dice la Escritura sobre Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? O sea, Elías se queja a Dios, no de los profetas de Baal, nada, de los israelitas. Se queja así, le dice, Señor, mataron a tus profetas. ¿Quiénes? Los israelitas. Destruyeron tus altares. Y yo he quedado solo. Ahí se equivoca el profeta porque cree que está solo y no está solo. Gloria a Dios que es Padre y le enseña esta verdad. Y yo he quedado solo y buscan mi vida. ¿Qué le dice el Señor en respuesta? Me he reservado 7,000 varones, quienes no doblaron rodilla delante de Baal. O sea, no todos se han extraviado. En el desierto, hermanos, en el relato de Éxodo, tampoco murieron todos. Aquí dice, quienes no doblaron rodilla delante de Baal. Ahora, noten las palabras, me he reservado. ¿Qué es eso, hermano? Yo me he reservado 7,000 varones. Hermanos, de todo el grupo inmenso de israelitas, Dios se había reservado 7,000 varones. Gloria a Dios. 7,000 varones. 7,000 varones fieles que no se doblaron ante Baal. Así pues, aún en el tiempo presente, ha surgido un remanente escogido por gracia. En el tiempo presente, en el tiempo que ha escrito Pablo esta carta, hermanos, ha surgido un pueblo, un remanente escogido por gracia. Esos somos los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios. No solo de entre los judíos, también de entre los gentiles. Hermanos, ¿cómo es el corazón de nuestro Padre, del Padre Celestial? ¿Cómo es su corazón cuando su creación más alta no le dio gracias? ¿No? Porque ¿qué debía hacer el pueblo en el desierto después de cruzar? Y no había agua. Clamar a Dios por agua, pero agradecerle pues por la liberación. Recién habían sido liberados prodigiosamente por Dios. Y en vez de dar gracias, empezaron a quejarse y le hicieron un juicio a Dios. Le hicieron un juicio a Dios, hermanos. Esa es la maldad del corazón del hombre. Ahí está la respuesta. Por eso preguntaba, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no llegaron a la tierra prometida? Por un corazón perverso. Un corazón no hecho nuevo, o sea, no reemplazado. Un corazón de piedra que ha permanecido allí y no han sido bendecidos con un corazón de carne. Punto. Ahí está la respuesta. La respuesta de la maldad está en el hombre, no está en Dios, está en el hombre. Ahora, ¿qué pasa cuando la creación humana no le dice a Dios gracias por lo que estoy viendo? Entonces, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios. Esa es una manera de conocerle por lo creado, ¿no? No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Clarito, hermano, entenebrecido. Es lo que ha pasado con el pueblo y la advertencia es para nosotros, hermanos.
es para nosotros. Ahora, el pasaje con el que hemos comenzado en Éxodo, capítulo 17, debe mover naturalmente a los creyentes, a la adoración y gratitud a Dios por amarnos de pura gracia y concedernos de pura gracia el infinito privilegio de ser su pueblo escogido. ¿No? Entonces yo espero que con Éxodo 17, 1 a 7 y los otros textos que hemos leído, mi corazón se inflame más de gratitud a Dios. Eso quiero. Y clamo a Dios, Señor, yo te quiero bendecir cada día, ¿no? Y qué bueno es conocer, hermanos, la maldad de nuestro corazón. La maldad de ese viejo corazón hay que conocerlo. Hay engaño perverso, sutil en el corazón de piedra. Cuidado con eso. Esa es la advertencia. Si no hubiera peligro, no habría advertencia, pero Dios fue bueno al advertirnos. Éxodo 17 debiera producir en nosotros un gran aprecio cada vez mayor por la persona de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo el Santo, cuando meditamos en lo que hizo este Señor Jesucristo, cuando Jesús, hermanos, fue llevado a la cruz, clavado, el Santo, hay que ver eso. No me refiero a una figura, ¿no? Hay que ver esto en el corazón. Delante de Dios, y decirle, tú has enviado a tu corderito. Jesucristo es el corderito de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Hermanos, fue clavado de la manera más vil, el ser más puro y más santo, el Hijo de Dios, vestido de hombre. Hermanos, fue clavado en esa cruz. Entonces, el aprecio por la persona de nuestro Dios Jesucristo debe crecer naturalmente. Porque esa roca, Cristo es la roca, fue golpeada por causa de nuestra salvación. Y el golpe, lo que pasó en el desierto, es una figura de que al golpear Moisés la roca con esa vara, brotó agua, hermano, que satisfizo al pueblo. Al ser golpeado nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿por quién fue golpeado? ¿Por quién? No por Moisés, por el Padre. El Padre lo golpeó, hermanos, ¿para qué? Para que tengamos agua de vida. De su costado salió sangre y agua, la sangre que limpia nuestros pecados y el agua que nos da vida eterna. No vamos a meditar en estas cosas. Yo creo que, hermanos, vamos a hacerlo. También el evento de Éxodo 17 debería advertirnos de la incredulidad, de la murmuración ante las aflicciones de la vida ordenadas por Dios. Dios ordena las aflicciones del pueblo según la necesidad, porque Él conoce, hermanos. Entonces, no murmurar y no ser incrédulos ante esas situaciones, sino adorar y alabar y dar gracias a Dios, ¿no? Dar gracias al Señor. Ahora, esta porción del inicio, Éxodo 17, y los textos que hemos leído a continuación, deberían advertirnos en contra de la dureza del corazón que rehúsa escuchar la amonestación divina y que precede a la apostasía, es decir, a apartarse completamente del Dios vivo. ¿Han entendido eso, hermanos? Miren, este texto debería advertirnos de que hay un corazón duro que no escucha la amonestación de Dios. Y esto es un paso antes de la apostasía. Y la apostasía ya habla de apartarse completamente del Dios vivo y verdadero. Vamos a verlo. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Ok. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros
corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ese mirad es un verbo para nosotros. Entonces corresponde mirar. 13. Antes exhortaos los unos a los otros. Esta palabra exhortados es de darse un aliento concreto, animaros unos a otros. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, pedimos al Señor que nos dé entendimiento, debemos entender. Pero es posible, según este texto, que de nosotros, está hablando de los santos, de los cristianos, se endurezca por el engaño del pecado. Ahora el 14, hermanos, arroja una luz bellísima aquí. 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quién se estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Volvamos, por favor, al 14. 3:14 de Hebreos. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, también tengo la persuasión de que retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio es una evidencia y no un requisito para ser participantes de Cristo. Dios nos ha hecho participantes de Cristo, participantes de la naturaleza divina, a todos aquellos, en todos los tiempos, a quienes quiso regenerar por gracia. Por gracia, hermano. Ahora, mi pregunta sería aquí, a ver, Señor, yo digo ser cristiano, y no solo cristiano, predicador también, soy predicador. Según el 3:14, yo soy hecho participante de Cristo, con tal que yo retenga firme hasta el fin la confianza del principio. Mientras se dice, si oyereis su voz, no endurezcas tu corazón. ¿No les parece lógica esta prueba? No voy a retener firme hasta el fin mi confianza del principio para ser participante de Cristo, sino que voy a probar que soy participante de Cristo por gracia, porque voy a retener firme hasta el fin mi confianza del principio. Hermanos, ese es el orden. Entonces, hermanos, el llamamiento es serio. Es serio. Gracias, Señor. Ahora, creo que tengo un texto más. Vayan al libro de Judas, la carta breve de Judas, antes de Apocalipsis. Judas. Judas, capítulo único. A ver, voy a leer desde el principio. Solo un poco más porque no necesitamos ir hasta el final. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Gloria a Dios, hermano. Por favor, notemos a quiénes se dirige este varón. ¿Ya? A los llamados primero, santificados, eso es separados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo. Y este saludo es de misericordia y paz y amor que nos sean multiplicados. 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, hermanos, vienen a los mismos amados, ¿no? Exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados a esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. 5, hermanos, miren esto, 5 en nuestro texto de hoy, en Judas. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hermanos, Judas, el último texto apostólico de Apocalipsis de Juan, lo recuerda, hermanos, para nosotros. Los sacó de Egipto y después los destruyó. Así procede el Señor, hermanos, con los que no son de Él. Entonces esto nos llama a mirar a Cristo. Nos llama a mirar a Cristo y temblar y decir, Señor, aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo, Padre. Quiero temer y temblar ante tu palabra. Tiene que ser así, hermanos. Esto no pasa así nomás de cualquier santo como si nada, ¿verdad? Amén. Entonces, ese texto del Éxodo 17 es una bendición, hermanos. Una tremenda bendición para nosotros en este tiempo. Y he hecho, hermanos, les digo entre paréntesis, he hecho una exposición, una predicación expositiva de la que hemos tenido introducción en 4 domingos, ¿no? Y hay que revisar estos textos. Voy a pasar, obviamente, para que los vean de nuevo. Entonces, eso, hermanos amados, ese es nuestro Dios, esa es la palabra, esta es la realidad eterna. Que la gracia de Dios esté con cada uno. Amén.